Hola, buen día. Mi nombre es Santiago Galvis y voy a hablar sobre cuentas de usuario y diferentes temas de seguridad asociados a las bases de datos. Para empezar, vamos a hablar sobre las cuentas de usuario. Para una base de datos hay diferentes tipos de usuarios que van ya sea a consumir, insertar o modificar algún tipo de información de las tablas de la base de datos. Como todos los usuarios no hacen las mismas acciones, se debe definir qué usuarios van a hacer qué tipo de acciones, a qué tablas pueden acceder y a cuáles no por temas de seguridad. Para empezar, vamos a ver cómo se crean las cuentas de usuario. En MySQL se maneja la manera que se puede observar en pantalla, la cual es create user, un nombre para identificar el usuario, un arroba o at en inglés, y el host. El host se maneja para definir si una cierta cantidad de IPs o si cierta red o cierta network, para de no decir cierta red de computadores que está permitida el acceso a ella. Porque MySQL nos da la capacidad de eso, de definir el host, ya sea que solo se pueda conectar localmente desde la máquina en una red específica o desde cualquier host. Eso se tiene que definir desde el inicio de la creación del usuario. Seguido de un identifier by y en comillas simples se le inserta una contraseña que se le va a asignar al usuario que se está creando en el momento. Para Oracle se maneja de una manera similar, create user, el nombre para identificarlo. En este caso no utilizamos el host, no le asignamos un host ya que esto no lo requiere las bases de datos Oracle. Identified by contraseña. Aquí podemos crear la contraseña sin necesidad de utilizar las comillas simples. Como podemos observar es algo muy similar, la sintaxis es muy similar y tiene algunos, pero cuenta con algunos cambios muy sencillos, como ya sea el host o las comillas simples. También Oracle nos permite asignarle un table space o un espacio de tabla específico, que son lugares diseñados para añadir información adicional de la tabla para saber cómo va a funcionar o información relacionada a ella. Em, en la siguiente parte, en el comando verde, podemos ver cómo se le garantiza el acceso o los privilegios al usuario deseado. Con el comando grant, el nombre del privilegio, ya sea insertar, conectarse o, bueno, el nombre del privilegio, el tipo de acción que deseamos que ese usuario pueda hacer en el objeto, ya sea una base de datos, ya sea una tabla o algo específico de la base de datos, al usuario, y pues, se le pueden añadir banderas o se le pueden añadir opciones adicionales que, como indico, depende totalmente del motor de bases de datos que estemos utilizando, por lo cual es muy necesario leer la documentación de la sintaxis del SQL. Aquí podemos verificar en ese SQL, en este verificador de SQL, si la sintaxis que estamos utilizando es correcta. Entonces vamos a utilizar el create user, vamos a ponerle un nombre, Santiago G, identified by, y ponemos una contraseña. Ok, vamos a poner entre comillas simples. Bueno, aquí nos indica que es correcta la sintaxis, sin embargo que requerimos el privilegio de create user para realizar esta opción. Como pues en este momento no estamos utilizando una base de datos sino simplemente un validador, nos aparecerá este error. Sin embargo, podemos ver que se reconoce correctamente el query para generar el usuario. Seguido de esto, de la generación de usuario y ya sea la garantización o la remoción de privilegios, ya que el contrario al comando grant sería el revoke, que se maneja de la misma manera, es la misma sintaxis, solo que el revoke, en vez de añadir privilegios, quita privilegios. Es la única diferencia entre estos dos comandos. Ahora, las comprobaciones que realiza un motor de base de datos
cada vez que se realiza una conexión o se realiza algún tipo de comando o sentencia de SQL. Primero que todo se comprueba la autenticación, se comprueba que el usuario, la clave y el host existan en la base de datos y que sean correctos. Una vez se haya verificado que el usuario existe, se verifica si el usuario tiene los permisos para desarrollar la acción necesaria, ya sea un insert, ya sea conectarse a la base de datos, ya sea eliminar un archivo, o bueno, un archivo no, un dato, o modificar algún tipo de columna en la base de datos. Y después, el control de acceso lo que hace es que para cada operación, el SQL comprueba que el usuario previamente autenticado cuente con la autorización previamente verificada para modificar las tablas y columnas involucradas, para saber que no se está haciendo algún tipo que no hay algún tipo de pérdida de información, que no hay algún tipo de acceso no deseado en la base de datos. Básicamente eso es lo que se explica en el módulo 6.1 y 6.2 de cuentas de usuario y comprobaciones.